¿Sabías que el libro del Génesis no siempre se consideró una obra perfecta escrita por una sola mano? ¿Te has preguntado si hay más en su creación de lo que nos contaron? Uno de los pensadores más valientes propuso una idea tan desafiante que la Iglesia hizo todo lo posible por silenciarla. ¿Cuál era este secreto peligroso? Quédate hasta el final y lo descubrirás. Suscríbete y activa la campanita. Este viaje no niega la fe, es una búsqueda de la verdad. Nos invita a observar de cerca un texto que creíamos conocer. Despejar capas de tradición para ver la historia humana entretejida en lo sagrado. Nuestras preguntas no rompen la fe, la hacen más profunda. ¿Puede un libro tener varios autores y seguir siendo sagrado, aún con contradicciones? Baruch Spinoza nació en el siglo XVII, en el corazón de la próspera comunidad judía de Ámsterdam. Creció en una ciudad célebre por su relativa tolerancia, un refugio para pensadores y disidentes de toda Europa. Pero aún allí, en esa atmósfera de aparente libertad, algunas ideas eran demasiado radicales para decirse en voz alta. Spinoza no buscaba atacar la religión, sino que se embarcó en una búsqueda honesta para entender la naturaleza de Dios, el universo y nuestro lugar en él. Su viaje intelectual lo llevó inevitablemente a cuestionar la autoridad religiosa tradicional y la supuesta inerrancia de los textos bíblicos. Por atreverse a hacer estas preguntas, a los 23 años fue excomulgado y expulsado de su comunidad. Forzado a un discreto aislamiento, se ganó la vida con el humilde oficio de pulidor de lentes. Fue en esa soledad donde escribió en secreto las obras que cambiarían para siempre el curso del pensamiento occidental. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente para evitar la persecución, expuso su revolucionario método para leer la Biblia. En su época, Iglesia y Estado entrelazaban doctrina, ley y orden social de forma inseparable. Spinoza propuso algo radical: estudiar la Biblia como cualquier otro documento histórico, dejando a un lado los presupuestos dogmáticos. Su lengua, estructura, contradicciones y contexto histórico. Allí reside su verdadero significado, no en la imposición de dogmas externos. La verdad no teme a las preguntas. Durante siglos se asumió que Génesis fue dictado por Dios a Moisés, perfecto y literal. Se leyó como registro del inicio del tiempo y del cosmos, como historia del origen humano y del pueblo elegido. Para el literalismo, 6 días son 6 periodos de 24 horas. Relatos de Edén, Diluvio y Babel se tomaron como historia directa. La inerrancia bíblica apuntaló la autoridad de la Iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando el texto se contradice o choca con la observación científica? A menudo se exigía fe o se creaban explicaciones complejas. Spinoza ofreció otro camino. ¿Quién escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para quién? Génesis como biblioteca compleja, capas compuestas a lo largo de siglos. El respeto de la investigación seria revela su verdadero alcance. No preguntes primero qué dice Dios. Pregunta quién, cuándo y por qué se escribió. ¿Para quién iba? ¿Qué vivían política y socialmente? Tratar la Biblia como documento antiguo. Un nuevo respeto. Entiende su idioma, su historia y el propósito de cada pasaje. Una ley para nómadas no es una profecía para un reino en crisis. Sin contexto, proyectamos nuestras nociones y malentendemos el texto. La tradición forzó armonías, Spinoza vio pistas, estilos distintos y nombres diferentes para Dios. Evidencia de múltiples autores, redacciones y compilaciones. La Biblia no cayó terminada, creció, tejida por manos humanas. Historias, leyes y oráculos fueron reunidos y editados. La historia humana está a la vista para quien se atreva a mirar de cerca. Lejos de ser un libro caído del cielo, Génesis es un texto compuesto, un tapiz tejido por diversas fuentes a lo largo de siglos. Este es el secreto que la crítica histórica nos ha revelado. Relatos duplicados, estilos literarios y hasta nombres divinos que cambian, apuntan a las llamadas fuentes J y P, entre otras. Cada una con su propia voz y teología. Por eso encontramos 2 historias de la creación,
con un orden, un tono y un enfoque marcadamente distintos. No es un error, sino la evidencia de sabios editores que, en un acto de profundo respeto, conservaron tradiciones paralelas en lugar de unificarlas. Animales por parejas o 7 pares. El diluvio dura 40 o 150 días. Son las voces distintas de un coro ancestral. Su autoridad no reside en ser un dictado impecable, sino en ser un testimonio humano profundo, una conversación que atraviesa generaciones. Como intuyó Spinoza con su Deus sive natura, Dios no está aparte de la naturaleza, sino que es la realidad misma, y lo humano es una vía hacia lo divino. Así, los milagros se revelan como el lenguaje humano para nombrar hechos extraordinarios, no como rupturas arbitrarias de las leyes naturales. La frase «Dios habló» puede significar un momento de claridad moral. La Biblia, para transmitirlo, usa la imaginación, la poesía y el cuento. No es un manual científico ni un libro de historia literal. Su propósito es enseñar un horizonte ético y espiritual para guiar la vida. Su inmenso poder viene de esa lucha humana por encontrar sentido, con toda su gloriosa y desordenada complejidad. Por eso, paradójicamente, el libro es divino, porque captura una búsqueda que es en su raíz profundamente humana. La lectura de Spinoza socavaba la fuente de autoridad eclesial, un pilar fundamental para el poder institucional. Tanto la Iglesia católica como las protestantes dependían de la inerrancia bíblica para enseñar y gobernar con certeza divina. Si la Biblia es un texto humano, compuesto por múltiples autores a lo largo del tiempo, la autoridad absoluta se resquebraja. La interpretación deja de ser un monopolio y se vuelve un proceso abierto a cualquier mente crítica dispuesta a investigar. Por ello fue condenado, censurado y tachado de hereje. Su pensamiento era una amenaza directa al orden establecido. Spinoza defendía la razón sobre la revelación, la libertad intelectual frente al dogma incuestionable. Tú mismo puedes verlo en el Génesis. Hay 2 relatos de la creación, con tonos, estilos y hasta nombres de Dios distintos. Un mismo episodio se repite con variaciones, como ecos que revelan la preservación de múltiples tradiciones orales y escritas. Son costuras cosidas en un solo relato. La edición posterior dejó huellas visibles para quien sabe mirar. Lee con apertura. Deja que el texto sea lo que es. Nota sus costuras y las múltiples voces que lo componen. Pregunta por el contexto. ¿Qué pueblo lo escribió? ¿Cuáles eran sus preocupaciones, sus guerras, hambres y su forma de culto? Distingue la lectura literal de la literaria. Reconoce el mito, la leyenda, la genealogía y la poesía como formas de transmitir verdad. El propósito no era científico, sino teológico, proclamar que el mundo es bueno, obra de un solo Dios, y dar sentido a la vida humana. Este es el legado de Spinoza, pensar por uno mismo. La invitación sigue abierta. Lee, pregunta, piensa. La verdad no teme a las preguntas. Al leerlo así, el texto no pierde misterio, sino que gana profundidad. Es más rico de lo que imaginaste, un coro humano que aún nos habla. Si este viaje te aportó valor, suscríbete y comparte para que podamos continuar esta conversación milenaria. Sigue preguntando, sigue pensando.